Buenos días. Bienvenidos a este diálogo virtual del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer de ENCAE Business School. Mi nombre es Gabriela Luque y soy la directora del centro y seré su moderadora en esta sesión junto con Priscila Villanueva, gerente de portafolio de educación ejecutiva, egresada de nuestro Executive MBA. Ambas estaremos canalizando sus preguntas con los panelistas. Muchas gracias, Gabriela. Es un placer acompañarles el día de hoy. Nos complace compartir con ustedes que contamos con más de 1.900 personas registradas para este diálogo virtual, proveniente de más de 15 países de la región e incluso contamos con participantes de Norteamérica y Europa. Así que bienvenidos a este espacio a través de Zoom. Estaremos compartiendo con ustedes este diálogo virtual acerca de la situación de las mujeres en América Latina en el contexto del COVID-19. Hoy tenemos el gusto de contar con la decana de Educación Ejecutiva y presidenta del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer, Camelia Ilie, quien estará moderando el panel. También contamos con la directora del Centro de Estudios Avanzados de las Américas de la Universidad de Miami, la señora Felicia Agnew. Asimismo, contamos con el presidente del Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica, el señor Andrés Valenciano. Por último, contamos con la especialista nacional del sector privado de ONU Mujeres en Costa Rica, Gabriela Mata. Cabe destacar que la biografía de nuestros panelistas está disponible en la página de registro. Es un gusto para nosotros contar con figuras tan destacadas para reflexionar sobre los retos que enfrentan las mujeres. Les recuerdo que al terminar tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invito a participar activamente. También nos pueden escribir a lo largo del diálogo en la sección de Q&A. Sin más, los dejo con nuestra decana Camelia Ilie. Adelante, por favor. Muchas gracias, Priscila y Gaby. Un gusto saludarlos a todos, volver a encontrarnos con muchos amigos que estos meses han estado pues trabajando y liderando proyectos de gran envergadura, pues tanto en Estados Unidos y en Europa. Felicia en unos proyectos globales que les van a compartir ahora. Andy, que tiene una perspectiva muy innovadora en los temas de liderazgo colaborativo y toda la perspectiva de formación profesional, tanto de hombres como de mujeres. Y Gaby, que hace una gran labor desde ONU Mujeres con la empresa privada, de nuevo reforzando el liderazgo colaborativo que tanto estamos fomentando juntos. Igual los participantes de tantos países, muchos de ellos graduados o personas que han estado en contacto con nosotros a lo largo de todos estos años, felices de estar hoy conversando de un tema de tanta importancia para nuestros países, para nuestra región, para la comunidad y para las familias. América Latina, sin resolver ese gran tema de género y de colaboración, no tiene cómo desarrollar un modelo de competitividad sostenible a largo plazo. Y es importante que lo estemos conversando y en un equipo diverso como el que tenemos hoy. Así que muchas gracias. La estructura del webinar va a iniciar con presentaciones de cada uno de nuestros ponentes sobre los temas en los que más han estado investigando y trabajando y liderando. Y luego seguiremos con una ronda de preguntas y un conversatorio, pues recogiendo tanto sus inquietudes como algunas que pues tenemos identificadas que sabemos que les van a interesar. Entonces vamos a empezar con Felicia, la doctora Felicia Naul, como pueden ver en su biografía, es canadiense, doctora en economía por Harvard, liderando unos proyectos absolutamente impresionantes, no solamente en América Latina, sino a nivel global. Uno de ellos, la revista Lancet, está ahora mismo con un proyecto en temas justo de violencia de género que sé que va a tener un gran impacto, y en temas de salud global, entre muchos otros. Hoy nos va a hablar de temas de empleo, nos va a hablar de tema de care y algunos temas también relacionados con violencia. Así que, Felicia, muchísimas gracias por estar con nosotros y sin más, pues la palabra es tuya. Mil gracias, querida Camelia,
y muchas gracias por todo el apoyo que has estado dando también a la Universidad de Miami y por supuesto a nuestro instituto, pues tú como miembro de nuestro consejo de liderazgo has sido fundamental en guiar este trabajo y mucho más de lo que estamos haciendo. Y mil gracias al INCAE y a todos los que nos acompañan el día de hoy, y por supuesto a los y las panelistas. Me avisarán en el momento en que pueden ver la pantalla correctamente. La pantalla perfectamente. Excelente. Bueno, decidí en esta ocasión hablar de lo que podemos llamar el daño colateral, que es la realidad de la mujer ante el COVID-19. Mucho se ha hablado de que la mortalidad afecta más a los hombres, en particular adultos mayor de edad, que a las mujeres. Pero estamos ya ante una realidad de corto, de mediano y de largo plazo de este tipo de daño colateral que demuestra cómo la pandemia está generando para las mujeres y para las familias una situación verdaderamente complicada en que tiene que entrar el sector público, el sector privado y la comunidad en sí para mitigar los efectos de lo que ha sido lo necesario en la salud pública, que es el distanciamiento físico para contener el virus. Y yo estoy extrayendo parte de esta presentación de unos excelentes trabajos, empezando con el del Secretario General de Naciones Unidas, firmado de hecho por él, que es el Policy Brief, The Impact of COVID-19 on Women, pero también varios documentos de UN Women. Aparte, voy a hacer uso de los resultados de hecho de 3 comisiones Lancet. Uno de 2015, dirigido por la doctora Anna Langer y la doctora Lea Faith, que es sobre mujer y salud, todas las interacciones entre la mujer y la salud, incluyendo el sistema de salud. Segundo, uno que tuve el honor de liderar con el doctor Paul Farmer, sobre cuidados paliativos y control de dolor. Y finalmente, ese que está actualmente en proceso, que está empezando, apenas tuvo su primera reunión virtual hace un mes, para buscar contener esta pandemia que existía antes de la pandemia actual, la pandemia de violencia contra niños y niñas, una comisión Lancet que tengo el placer, el honor de dirigir con la doctora Flavia Bustreo. Primero, ¿cuáles son los ejemplos de lo que podemos llamar un daño colateral? El aumento en el riesgo de sufrir violencia contra niños y mujeres, que es de corto y de mediano plazo. De corto plazo, por el distanciamiento físico, por tener que estar en casa con a veces las personas más peligrosas, que en general son los hombres, esa es la violencia doméstica, pero también de por lo menos mediano plazo, porque esta pandemia de violencia, como acabo de mencionar, existía previamente a la pandemia del COVID. Pero cuando estamos hablando de aumentos en el desempleo, de pobreza y de falta de acceso a muchos servicios, el riesgo aumenta aun cuando se levantan los órdenes de distanciamiento físico. 2, pérdidas de empleo, de fuentes de ingreso, de apoyos económicos y de prestaciones sociales. Y eso tiene efectos particularmente agudas para las mujeres. 3, reducción en el acceso a los servicios de salud. Cuando destinamos hospitales enteros a COVID, dejamos descubierta a gran parte de la población y en particular a la población con enfermedades no transmisibles como el cáncer y otros. Pero el punto ahí en cuanto a la mujer es que ella antes sufría una serie de obstáculos al acceso. Entonces está todavía más golpeada por esta reducción en el acceso a los servicios de salud y el aumento en la carga de cuidados domésticos y de la salud familiar y comunitaria. Y allí es obvio la situación de tener a los niños en la casa, pero también algo que no habíamos visto en los países de ingresos altos y lo que creo que estamos ya empezando a ver en los países, digamos, del sur global, del Global South,
es que la mujer y la niña están a cargo de cuidar a pacientes COVID que no llegan al hospital y que van a incluso morir en sus casas, expuestos como cualquier cuidador de la salud, pero sin ningún acceso a lo que es necesario para cuidar a sí misma cuando está ofreciendo este cuidado a los enfermos. Entramos un poquito en cada uno de estos. Primero, si vemos a lo largo del mundo la tasa de participación laboral entre personas adultas en los diferentes lugares del mundo, vemos una realidad que es, y señalé aquí América Latina y el Caribe, que la participación laboral de la mujer es por debajo de la participación laboral del hombre. Estas tasas en sí sugieren una situación de riesgo para las mujeres, de trabajos también precarios. Pero a la vez que la línea está más abajo para mujer que hombre, hay algo muy importante que ha estado pasando en particular en nuestra región, que es un decidido aumento en las últimas décadas en la participación laboral de la mujer. De hecho, la participación laboral de los hombres es plano. La neta, como me gusta decir, es que no ha cambiado en muchos años, es alto, pero el motor de crecimiento del mercado laboral desde hace décadas es la participación laboral de la mujer. Sin embargo, es precisamente eso que está en tanto riesgo. Cuando uno habla de las pérdidas económicas del COVID y cómo afectan, pues por supuesto la economía está contrayendo, eso lo sabemos, un dato reciente de ese 5.3% que yo creo que están subestimando la proyectada caída. Dos, sabemos de Estados Unidos, 60% de los trabajos perdidos correspondieron a las mujeres, que las mujeres representan casi 60% de las personas que presentaron solicitudes de desempleo hablando de España, y que 126 millones de mujeres en América Latina trabajan en la economía formal sin ningún acceso a la seguridad social. Cuando empezamos a ver cuál ha sido y cuál va a ser el impacto en la economía, podemos ver claramente por qué eso es un particular riesgo para las mujeres. Casi el 80% de las mujeres empleadas con trabajo se concentran en los 4 sectores que van a ser más afectados por las contracciones: servicios sociales, comercio, restaurantes, hoteles, servicios de negocios y transporte, pero sobre todo servicios sociales, comercio, restaurantes y hoteles. Esos son datos para América Latina. Otro aspecto relacionado: la excesiva carga de cuidados pagadas y no pagados por parte de las mujeres. Con la mayoría de los países, prácticamente todos ya con las escuelas cerradas, hay un gran aumento en el número de niños y niñas y adolescentes que se encuentran en sus casas y requieren ciertos tipos de cuidados. El 70% del trabajo de cuidado no remunerado en el hogar lo realizan mujeres y niños. Y cuando vemos con anterioridad a la crisis a tener a todos esos familiares en casa, en los países de nuestra región, las mujeres destinaban a las actividades de trabajo doméstico y cuidados entre 22 y 42 horas semanales. El punto es, destinando aún más que eso, ¿cómo van a poder seguir trabajando aunque esté disponible su puesto? Y la presión sobre el sistema de salud afecta significativamente a las mujeres, ya que estas representan más que 70% del total de las personas ocupadas en este sector. Acabamos de ver cómo los sectores donde trabajan las mujeres van contrayéndose. El sector salud es el opuesto. Hay más necesidad para servicios de salud, pero como van a ver en un momento, hay una serie de obstáculos adicionales a las mujeres. Cuando vemos las contribuciones de ellas a la salud en cuanto a personas y horas pagadas y no pagadas, ese es el caso de México, vemos como la mayoría, repito, en personas, horas o valor real de este tiempo,
es por parte de la mujer. Tenemos una realidad en el sector salud que yo quería subrayar y que creo que no se ha hablado mucho en este debate con el COVID. Desde hace por lo menos 15 años en varios países más, la mujer resulta ser la mayoría de los médicos. El porcentaje de médicos que son mujeres han ido en aumento desde hace por lo menos 20 años en todas partes del mundo y definitivamente en la región de América Latina. Eso es un hecho que es muy bueno para la mujer profesionistas, pero viene con una serie de problemas que son precisamente para el COVID algo que nos debe preocupar. Que a pesar de ser la mayoría de los estudiantes de medicina y cada vez llegando a ser más la mayoría de los médicos que pueden practicar medicina, sabemos con anterioridad a COVID que hay un severo problema de desempleo pleno, cualitativo o cuantitativo que afecta a la mujer médica que no afecta al hombre. Tienen también una discriminación en cuanto a su salario, pero la parte que creo que nos debe de preocupar ahorita es que estamos viviendo una situación con una severa escasez de médicos y a la vez tenemos médicas, sobre todo en el caso de México, aunque ha mejorado, más que el 40% capacitadas para ofrecer servicios de salud, pero que no trabajan como médicos. Eso es algo que se debe de empezar a trabajar y cambiar, y hay una serie de políticas públicas que se pueden implementar en este sentido. Dicho lo anterior, una de las preocupaciones, y mencioné la parte de cuidados paliativos, es que estos médicos, sobre todo generales, no tienen acceso a la capacitación ni a las herramientas más básicas, como las medicinas para manejar la disnea. No tienen acceso a eso para poder apoyar a tantas personas con COVID que lo van a necesitar. Otra cosa que el mundo entero puede hacer es rápidamente una capacitación en línea en cuidados paliativos y aumentar el acceso a opiáceos como morfina y hidromorfona para poder prestar a los y las médicos generales la posibilidad de actuar ante esta pandemia. Finalmente, el otro aspecto que quería tocar es de la violencia, sobre todo durante la pandemia. Esos son datos recientes para América Latina y vean el aumento que estamos viendo, que estamos pudiendo reportar en las denuncias que se presentan por violencia doméstica, a pesar de estar en tanto riesgo y de estar encerradas en sus casas. Aquí hay 4 casos: Chile, Colombia, México y Argentina. Y para México tenemos, gracias a una institución, un think tank, México Social, unos datos recientes de 3 meses sobre violencia familiar y denuncias oficiales en el caso de México. Yo termino solo señalando que con esta comisión Lancet, que apenas empezó sus labores en marzo, no pensábamos tener que empezar ante una pandemia con eso del COVID, pero la verdad que sí. Entonces estamos planeando una serie de actividades como webinars con los comisionados para poder buscar intercambiar las experiencias y las lecciones que han aprendido los países a lo largo del mundo, sobre todo los países de ingresos altos, en cómo buscar apoyar a estas mujeres y familias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felicia. Yo creo que el último punto que tocaste demuestra la gran visión que has tenido con ese tema, porque la pandemia solo amplificó, demostró un problema de fondo que existía, que no se estaba tratando con la seriedad que se tenía que tratar. Así que muchísimas gracias por el trabajo con Lancet, y creo que entre todos tenemos que hacer eco y amplificarlo y ser embajadores de esta comisión especial, porque tiene una misión humanitaria global. O sea, es un tema que hoy en día se demostró que lo tenemos que abordar, y lo tenemos que abordar muy temprano en
en la violencia de género con las niñas, porque cuando ya somos mayores ya el problema es mucho más difícil de reconducir. Las cifras que nos demostraste son impactantes. Tengo muchísimas preguntas que las voy a ir a hacer después cuando terminamos la ronda, pero claramente nos has dado claves importantes. Tenemos mujeres médicas, pero a la vez las mujeres están a cargo de las familias, no tienen acceso a la capacitación, ganan menos, o sea que estamos en un círculo vicioso que voy a regresar con unas preguntas cuando terminemos la ronda, pero muchísimas gracias. Pasamos ahora con Andrés. Además, un gran compañero en ese trabajo que estamos haciendo juntos para ver desde la colaboración cómo podemos resolver problemas tan de fondo. Andrés, viste las cifras de denuncias, estoy segura que tú tienes también muchísimas, pues simplemente conmueven cuando se ven cómo se han aumentado. Y creo que el abordaje que tú haces es importante que toda América Latina lo escuche, porque está demostrando, y tú tienes datos, cómo es esta forma de ver el tema y también de diseñar soluciones nos puede ayudar a mover un poquito estos temas de violencia. Así que Andy, te escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. De verdad que un gusto poder compartir algunas ideas alrededor de este tema que es tan importante y que creo que la doctora Felicia lo ha dejado muy claro, el impacto enorme que esto está teniendo en la vida de millones de personas y en algunos casos que necesitamos visibilizar aún más, ¿verdad? Para poder entender el problema y así poder realizar pues soluciones que aborden la perspectiva especialmente de aquellas personas que tal vez no tienen una voz en esta situación. Muy rápidamente, comienzo diciendo que algo que doña Felicia mencionó, ¿verdad? La mortalidad de los hombres en este tipo de enfermedades es mayor que la mortalidad de las mujeres. En casi todos los grupos etarios, a pesar de que existe una misma prevalencia. Y esto no solo con el COVID-19, sino con otros coronavirus pasados, vemos estas mismas cifras. Lo interesante es que esto se debe parcialmente por un tema biológico, pero la mortalidad en los hombres también se explica por razones de género, es decir, de cómo los hombres entienden su masculinidad frente a estos temas. ¿Qué es lo que hemos visto en las cifras recientes? Por ejemplo, que esa definición de masculinidad lleva a que los hombres, pues, por ejemplo, se laven menos las manos o utilicen menos mascarillas y equipo de protección, porque todo lo que está relacionado con el autocuido en muchos países, en muchas culturas, en muchos espacios sociales, tiene una connotación femenina. Entonces eso impide que muchos hombres, por esa construcción social de la masculinidad, no estén teniendo las precauciones que se requieren. Al mismo tiempo, sabemos que la mortalidad en este tipo de enfermedades está asociada a otro tipo de variables y en este caso, el comportamiento asociado al alto riesgo que los hombres están dispuestos a incurrir de nuevo, por esa construcción social de la masculinidad que dicta que los hombres pues tienen que ser fuertes, que no deben tener miedo y demás, vemos que hay más consumo de alcohol, de drogas, que son factores que pues hacen más propensa la mortalidad cuando se enfrenta a un coronavirus. Y un tema muy importante asociado a las cifras que presentó Felicia sobre la caída del empleo es que incluso antes de esta pandemia hemos visto que los hombres que pierden trabajo se ven mucho más afectados emocionalmente que las mujeres en muchos casos. ¿Por qué? Porque en los roles de la sociedad y en los roles de la familia, como el hombre históricamente, básicamente su único rol era el de ser un proveedor, el de llevar el ingreso a la familia, en el momento que el hombre pierde eso, en gran medida, si no tienen las herramientas emocionales para manejar la situación, se cuestionan su mera identidad como hombres.
su propósito en el rol de la familia, que lastimosamente había estado atado históricamente a solamente ser proveedor. Y cuando eso se ve cuestionado, pues sufren de un trastorno emocional muy fuerte, y aquí se suma el otro factor que es terrible para las familias, que es esa construcción de la masculinidad lleva a que los hombres nos hayan enseñado en muchos casos, desde que son pequeños, desde que somos pequeños, a no expresar nuestras emociones, a no llorar. Y eso lleva a que la única forma que podamos expresar emociones de tristeza y demás es a través de la violencia muchas veces. Y es por eso que al estar además en una situación de confinamiento, vemos cómo existen, y ya vieron ustedes los datos, un incremento en la situación de violencia doméstica que desproporcionalmente es causada, por supuesto, de hombres hacia mujeres. Ahora, complementando los datos que mencionó Felicia sobre la cantidad de mujeres que están trabajando en el sector salud, es importante decir que las mujeres, pues a pesar de que tienen una mayor proporción y responsabilidad en el cuidado de los adultos, en el cuidado de los enfermos, como enfermeras, como trabajadoras sociales, es interesante que en la toma de decisiones, incluso dentro del sector de la salud pública, tienen menos representación. Es decir, son las que están, por decirlo así, en el frente de la batalla, pero cómo se toman las decisiones, las mujeres tienen menos representación. Y ahí entonces son factores estructurales que no permiten que la voz de las personas que más dedican su tiempo a atender esta emergencia no esté representada en esos espacios. Y al mismo tiempo vemos en muchos países en vías de desarrollo que las mujeres, de nuevo, por factores estructurales de sus roles de género, están en lugares en donde no tienen espacio de información. Entonces, esa falta de acceso a información pues conlleva a no tener más conocimiento sobre los factores de riesgo que existen ante una pandemia como esta. Y complementando, pues, por lo que menciona Felicia sobre la cantidad de horas que los hombres y las mujeres dedican a las labores de cuidado, las labores no remuneradas, vean que esto es complicado porque además de los datos duros, hay un tema de percepción que es muy distinta. Es decir, en la mayoría de las encuestas que se hacen, cuando se le preguntan a los hombres sobre qué tanto aportan en el cuidado, en la limpieza, en la cocina, en todas esas labores domésticas no remuneradas, los hombres creen que aportan más de lo que las mujeres creen que estos hombres están aportando. Y entonces ahí hay un tema que hay que desmitificar, y esto es muy importante para los hombres que nos escuchan, de verlo no solo como que el hombre entonces ahora tiene que empezar a ayudar en la familia, sino que realmente tiene que cumplir con su cuota de responsabilidad en el cuidado, en las labores no remuneradas, para así tener una justa distribución de este tipo de labores. Para ir cerrando, pues contarles muy brevemente qué hemos hecho nosotros desde el INA, una institución dedicada a la formación profesional en Costa Rica. Básicamente hemos tenido varios ejes de trabajo, muchas campañas de sensibilización sobre estos temas que afectan a las mujeres, que afectan a los hombres, que afectan a minorías. Hemos desarrollado estrategias para brindarle la posibilidad a las mujeres de que se incorporen en carreras que son de muy alta demanda, pero consideradas no tradicionales. Porque es muy importante, especialmente por los datos que vimos, que presentó Felicia sobre la disrupción de los mercados laborales, necesitamos, como bien menciona Camelia, para realmente tener el potencial de la productividad y la competitividad de nuestros países, y por un tema de derechos humanos, que las mujeres puedan perseguir caminos que tal vez son considerados no tradicionales en áreas de muy alta demanda en el mercado laboral. Y esto es muy importante. En el INA hemos sido de los que hemos liderado una red de masculinidades. Y esto es muy importante porque estos son espacios seguros para que hombres también empiecen a definir cuál es su rol dentro de todo esto que tiene que ver con la agenda de la equidad de género. ¿Cuál es el rol de los hombres en el lugar de trabajo, en sus familias, en la sociedad, en espacios políticos, como aliados de esta lucha? Y es importante generar estos espacios porque los hombres también tienen muchas dudas y es muchas veces muy estratégico que puedan abordarlas primero dentro de un espacio de hombres
para después llevarlas a espacios mixtos donde se puedan generar ese tipo de discusiones. Y algo muy importante que hemos hecho como una institución educativa es que hemos mantenido las ayudas económicas a pesar de haber suspendido las lecciones. Esto quiere decir que personas que están en pobreza, pobreza extrema, pues que no pueden ir a los centros de formación, pues aún están manteniendo un ingreso a través de estas ayudas económicas que brindamos. Y esto en muchos casos va dirigido a mujeres, jefas de hogar, que les permiten por lo menos tener un ingreso durante esta pandemia. Por último, cierro diciendo, falta mucho por hacer. La equidad de género en todos sus ámbitos, social, económico, político, requiere realmente que los hombres nos involucremos y que seamos parte de la solución. Somos la mitad de la ecuación, en este caso, en muchos casos, somos más bien los hombres los causantes de muchas de las estadísticas que mencionó Felicia. ¿Y cómo podemos ser buenos aliados? Bueno, primero, escuchando, siendo aliados a las causas que ya mujeres han puesto sobre la mesa, generando espacios de discusión, especialmente en espacios de toma de decisiones donde hay una representación a veces que es solamente masculina. ¿Cómo hacemos para traer otras voces a esa mesa? Practicando el autocuido, especialmente en esta pandemia. El autocuido va no solo por las prácticas de higiene, sino por aquellas prácticas de salud mental y emocional. Buscar ayuda, que es otra cosa que a los hombres hacen con menos frecuencia, igual que la búsqueda de tratamientos o de procesos preventivos. Los hombres, por esa construcción de la masculinidad, nos cuesta más y es importante abrirnos a esos procesos. Obviamente, ahora que los hombres están más tiempo en la casa, pues también permitir a los niños explorar diferentes carreras y roles asociados también al cuidado de otros o aquellas áreas que históricamente le han tocado a la mujer, y obviamente asumiendo la cuota de responsabilidad en las labores domésticas y de cuidado. Son solo algunas de las cosas muy concretas que todos podemos empezar a practicar para ayudar a generar una agenda de equidad de género compartida en cuanto a responsabilidad de hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandy, por aportar una perspectiva tan complementaria y que es importante para entender las formas de actuación y de interacción de los hombres con la situación, especialmente con su parte emocional. Y de hecho hay algunas preguntas en el chat muy relacionadas con esto. Y un tema de las acciones que has hecho que tuvo tanto impacto que me llegaron anuncios de tu trabajo desde Colombia o desde otros países de América Latina. Por ejemplo, en el INA abriste un teléfono de atención para los hombres, donde en una zona de confort o de seguridad psicológica, digamos, para ellos, cuando sienten esta frustración emocional negativa, la pueden sacar en una conversación telefónica y un apoyo psicológico y no dentro de la casa. Por ejemplo, esto es una de las acciones que me cuesta, que tiene mucho impacto porque se hace desde estando nosotros muy cerca, pero me llega de otros países. Y es una vía que claramente es activa y proactiva. Otro tema importante que luego lo podemos ir sacando en las preguntas. Por mucho tiempo yo estaba hablando del estado de bienestar europeo, por ejemplo, que permitió a la mujer desarrollarse más, porque la red de cuidado es una red de cuidado universal, muy económica, los colegios pueden ser muy económicos, de fácil acceso y de buena calidad, pero ¿qué haces cuando cierra el Estado también? Entonces, está claro que tu perspectiva es una perspectiva muy necesaria y abordarla porque, mira, pueden haber circunstancias globales en las que el Estado no puede ayudar a la mujer. Por tanto, es la pareja quien tiene que desarrollarse conjuntamente. Así que muchísimas gracias por ese gran trabajo. Luego, pues tengo una pregunta preparada para la ronda, pero vamos a complementar con la perspectiva de Gaby desde ONU Mujeres. Ella ha hecho un trabajo por el que también estamos abogando. Yo sé que Felicia mucho, no solamente desde la Universidad de Miami, cuando estuve en Harvard y por muchos años lo trabajó incluso en su época de México. Andy también lo está trabajando, que es la alianza público-privada. Sin la alianza público-privada, sin involucrar al sector de las instituciones productivas, no podemos lograr el impacto que necesitamos a nivel de toda la sociedad.
Gaby está liderando proyectos interesantes que nos va a compartir a continuación. Así que Gaby, todo tuyo. Si necesitas ayuda, Pablo y el equipo con muchísimo gusto te ayuda para poder compartir tu pantalla. Hola, gracias. ¿Me escuchan? Te escuchamos, no vemos pantalla. Sí, tengo un poco pegada la computadora. Si me pueden ayudar a compartir la presentación, se los agradezco mucho. Sí, Pablo enseguida va a ayudarte. Mientras tanto, mientras Pablo ayuda a Gaby, uno de los temas interesantes que también salieron es la capacitación. Felicia estaba mencionando la capacidad de las doctoras. Si las tenemos, si invertimos en su educación para que sean doctoras, pero luego no las tenemos en los puestos por los cuales las invertimos, ¿verdad, Felicia? Es una inversión perdida, es absurdo lo que está ocurriendo a nivel pues económico y de sostenibilidad. Absolutamente. Tenemos profesionistas médicas sin empleo y tenemos personas que tanto necesitan un médico, sin médicos y sin servicios de la salud. Pero lo que eso requiere es un cambio hoy definitivamente, pero creo que también de más largo plazo en esta profesión. Por ejemplo, la forma en que se llevan la capacitación y el entrenamiento, las residencias, los horarios. Hay muchos obstáculos muy obvios que podríamos evitar y cambiar hoy y para adelante. Claro, claro, así es. Y luego en la informalidad también, que es más, por ejemplo, desde un instituto como el que dirige Andy, que es Instituto de Aprendizaje, también los empleos técnicos en América Latina por muchos años han sido como un poquito juzgados. Todo el mundo quería ir también a la universidad y se nos olvidó el rol tan importante que tiene un técnico, que se demostró ahora, por ejemplo, el enfermero, la persona de cuidado local. Entonces, ahí, Andy, también yo creo que tienes una visión e incluso tocando un poquito la informalidad, ¿cierto? Es uno de los caminos más rápidos para salir de la informalidad, conseguir trabajo en el sector formal, es a través de la formación profesional y la educación técnica. Como otros países en Europa y en Asia han demostrado, esto es parte de una estrategia de desarrollo productivo y competitividad, no es educación de segunda categoría, es realmente una parte esencial del desarrollo humano de los países. Y en estos casos, pues, como mencioné, el motivar a mujeres también a que formen parte de la educación técnica en áreas no tradicionales les permite rápidamente insertarse en el mercado laboral y, por supuesto, pues en la formalidad. Exacto, y tener más opciones, que seguramente eso es parte de lo que nos va a hablar ahora Gaby sobre la parte del sector privado. Pero tenemos que abrir nuestra mente en las opciones que tenemos de carrera. Esto es algo en el que yo creo que todos juntos que estamos aquí podemos apoyar mucho. Así que, Gaby, te veíamos muy bien tu pantalla, te perdimos otra vez. Perfecto, creo que ya estamos empezando. Perfecto, muchísimas gracias y disculpen el atraso. No tengo muy buena la conexión de internet, entonces lo voy a hacer sin cámara si no les molesta. Bueno, muchas gracias a todas y todos que nos acompañan el día de hoy. Este tema es de suma relevancia porque lo que estamos viendo con la pandemia del COVID-19 y la crisis sanitaria, social y económica que ha generado es que realmente es una crisis que no afecta a todas las personas por igual, sino que está realmente ampliando desigualdades estructurales que ya observamos en la sociedad. Y esto pasa también en cuanto a las desigualdades de género. Esta presentación se basa en algunos de los mismos documentos que la de Felicia, entonces van a escuchar algunos temas similares. Por ejemplo, el documento del Secretariado General que mencionó Felicia y varios documentos de ONU Mujeres. Pero como mencionaba Camelia, este programa que tenemos desde Costa Rica, el programa Ganar Ganar,
busca trabajar con el sector privado. Entonces voy a tratar de enfatizar también algunas recomendaciones de cosas que las empresas pueden hacer también para responder a esta crisis, porque realmente es necesaria la actuación de todos los sectores para lograr generar que más bien la respuesta a la crisis nos ayude a generar un mundo más igualitario y más inclusivo. Bueno, quisiera mencionar 4 dimensiones a donde la crisis está teniendo un impacto grande sobre la vida de las mujeres y también una 5ª dimensión que es súper importante para la respuesta. Estas dimensiones son, en primera instancia, la salud, en segunda instancia, el cuidado, en tercera, la economía y en cuarta, la violencia contra las mujeres y las niñas, que es un tema que ya han discutido. Y la 5ª es, como les digo, sumamente importante para la respuesta que generemos de la crisis, que es la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Y es muy importante tomar en cuenta que esta crisis no solamente está teniendo un impacto diferenciado sobre las mujeres, sino que también está teniendo impactos diferentes sobre diferentes grupos de las mujeres. Y aquí es donde el enfoque interseccional entra a jugar. Realmente hay grupos de mujeres que tienen una vulnerabilidad particular en este momento. Podemos pensar, por ejemplo, en mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, en mujeres indígenas, y hay que tomar en cuenta los impactos diferenciados que tiene esta crisis sobre ellos para poder tomar respuestas de políticas adecuadas. La primera área que quiero resaltar son los impactos de salud. Estamos viendo que la salud de las mujeres se ve afectada negativamente por la reasignación de recursos y prioridades. Y esto ha pasado también en situaciones de otras pandemias. Entonces es algo que ya sabemos que puede suceder y que estamos tratando de generar incidencia para tratar de que los impactos no sean tan serios como en el caso de otras pandemias. Además, como bien mencionó Felicia, las mujeres están en primera fila de la atención sanitaria de la pandemia. Sabemos que en la región el 73% del personal sanitario son mujeres, por lo que sufren una mayor exposición al COVID-19. Y además por la segregación ocupacional por sexo que se da en el sector sanitario, sabemos de que las mujeres están en la primera fila y que hay desigualdades importantes también en este sector. Los ingresos de las mujeres que trabajan en el sector salud son un 25% inferiores a los hombres que trabajan en ese sector. Y un tema de particular preocupación para unas mujeres es el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. En América Latina y el Caribe se estima que 18 millones de mujeres pueden perder el acceso regular a anticonceptivos. Bueno, y algunas recomendaciones que se han hecho para aminorar o mitigar los efectos en esta área es, en primera instancia, incluir la atención específica a las necesidades y protección de las trabajadoras sanitarias. En segundo, mantener servicios de salud regulares, en particular la atención prenatal y la salud sexual y reproductiva, y también darle mucha atención al tema de los casos de violencia contra mujeres y niñas y garantizar que haya una transmisión de mensajes sobre salud pública de una manera accesible para. El segundo área que quiero resaltar es el tema del trabajo no remunerado doméstico y en particular de cuidados. La crisis del COVID-19 ha hecho visible el hecho de que las economías realmente dependen del cuidado que hacen las mujeres en sus hogares. Y debido a que los niños y las niñas están fuera del sistema educativo en muchísimos países del mundo, y que también se ha generado una mayor demanda debido a personas enfermas o a tener a los miembros del hogar en el hogar, sabemos de que ha aumentado muchísimo el trabajo doméstico y de cuidados y que este sigue siendo asumido principalmente por las mujeres. Ya antes de la crisis, las mujeres pasaban 3 veces más tiempo que los hombres en tareas de cuidado no remunerado. Y sabemos de que también hay desigualdades importantes entre la carga de cuidados por zonas, por áreas geográficas, según la infraestructura. Entonces, una recomendación muy importante es garantizar la continuidad de los servicios de cuidado
remunerados en los países. Se pueden, por ejemplo, tomar medidas para extender licencias familiares por enfermedades, ya sea por legislación o incluso por la misma voluntad de las empresas. Es muy importante para las empresas, por ejemplo, reconocer de que muchas de sus colaboradoras tal vez en este momento tienen una carga de trabajo doméstico y de cuidado superior y pueden hacer también acciones para ayudarles, por ejemplo, horarios flexibles, pero también es muy importante las campañas para trabajar con los hombres y para involucrarlos activamente en estas labores. Ojalá que esta crisis que llama tanto la atención sobre este tema nos ayude a generar una mejor distribución de esta labor entre mujeres, hombres y el Estado, y que también las empresas vean cómo pueden contribuir. Sabemos de buenas prácticas de empresas que han implementado subsidios para servicios de cuidados o que están promoviendo campañas para promover la corresponsabilidad entre sus colaboradores. El tercer área de preocupación es el tema de los impactos económicos. Sabemos de que las mujeres están sobrerepresentadas en actividades en las cuales la crisis generada por el COVID va a tener un impacto muy grande. El 52% de las mujeres de la región están ocupadas en sectores precarios que tienen peores salarios, falta de formalización del empleo, falta de acceso a la protección social. Es importante también que esta crisis nos llame a seguir ampliando la cobertura de la protección social, incluso a sectores informales, y garantizar mayor acceso a las mujeres. También, según datos de la CEPAL, el 64% del empleo de América Latina y el Caribe se concentra en los sectores más afectados por la crisis del COVID. Sin embargo, cuando vemos a las mujeres ocupadas, esto llega a un 78%. Sectores tales como servicios sociales, comercios, restaurantes, hoteles, servicios empresariales y transportes tienen una gran concentración de mujeres. Entonces, es evidente que esta crisis económica va a afectar de una forma desproporcionada a las mujeres. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que hay medidas a corto plazo, pero también acciones a mediano plazo que pueden implementar las economías y las sociedades para tratar de promover que la recuperación genere una sociedad más equitativa. A corto plazo hay medidas claves como considerar este impacto desproporcionado sobre las mujeres y la alta carga de cuidado. También se pueden, por ejemplo, fortalecer los programas de transferencias monetarias. Eso sí, bueno, mujeres han recomendado que se eliminen las condicionalidades que suelen más bien aumentar el trabajo de cuidado y no doméstico de las mujeres en garantizar el acceso a la salud y a la educación de sus hijos y hijas. Ampliar la protección social, aliviar la carga fiscal de pymes, de empresas de mujeres. Hay que reconocer además de que las empresas de mujeres están sobre representadas entre las pymes, entonces acciones a favor de las pymes puede favorecer económicamente a muchas mujeres. Y a mediano plazo, ampliar los sistemas de cuidado y de protección social. Esto es clave. Esta crisis está visibilizando que realmente la economía se sigue construyendo sobre el trabajo no remunerado de las mujeres. Y tenemos que lograr que si vuelve a haber una situación similar a futuro, hayan sistemas de cuidado y de protección social que puedan responder adecuadamente. También se puede tratar de fortalecer mediante estímulos fiscales u otras medidas los sectores que pueden generar empleo. Y esto es clave. Y además sectores que ya sabemos que contratan a un alto porcentaje de mujeres, tales como comercio, restaurantes y turismo. O tratar de promover que sectores tradicionalmente masculinos incorporen una mayor participación de mujeres. El cuarta área, que ya es un área que han hablado los otros dos colegas, es la violencia contra las mujeres y las niñas. Sabemos de que la violencia está aumentando. Felicia nos enseñaba unos datos muy reveladores de aumentos de denuncias en algunos países. Sabemos, sin embargo, que las denuncias no están aumentando en todos los países del mundo. En algunos países incluso bajado. Pero esto no implica que la violencia haya bajado. Probablemente refleja que las mujeres no sienten la confianza de denunciar o de acudir a los servicios, que se les dificulta llegar a los servicios de atención
o que sienten mayor temor de denunciar dado la situación de confinamiento en la que nos encontramos. Pero es evidente de que tener a las mujeres encerradas en la casa con sus abusadores es un tema del que realmente tenemos que preocuparnos todas y todas, y que diferentes sectores pueden contribuir con sus diferentes roles. En esta área se recomienda integrar la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas en los planes nacionales de respuesta del COVID y entender que es un área crítica. Fortalecer los sistemas de denuncia, fortalecer campañas de sensibilización hacia los hombres, pero también la información que tienen las mujeres de cómo acceder a los servicios de atención, mantener abiertos como servicios esenciales los servicios de atención, los refugios, los albergues, las cajas de acogida, son algunas de las buenas prácticas que se pueden hacer. Y a nivel de empresas es muy importante tener la conciencia de que algunas de sus trabajadoras y colaboradoras pueden estar afectando estas situaciones. Entonces, poder tener algún sistema de prevención, de detección y saber qué hacer en el caso de identificar un caso es clave. La quinta área es la participación de las mujeres. El secretario general ha hecho un llamado a que las mujeres sean incluidas en los procesos de toma de decisión, en el proceso de respuesta y en el proceso de recuperación. Es una crisis que afecta de forma diferenciada a las mujeres, afecta de forma muy importante a las mujeres y realmente es crítico que las mujeres puedan colaborar en el diseño de las soluciones. Hemos visto que varios medios internacionales han resaltado el gran liderazgo que han tenido las mujeres jefas de Estado en la respuesta del COVID-19 en sus países. Han señalado, por ejemplo, algunas características de liderazgo que han compartido estas jefas de Estado, temas como la humildad, la empatía, que realmente les ha ayudado a tener una respuesta que prioriza la vida humana y el bienestar de las personas y sus familias. Entonces, no podemos decir necesariamente que todas las mujeres son buenas líderes, pero sí se ha visto que en este caso comparten ciertas características, ciertos rasgos de liderazgo que son particularmente importantes en el caso de una crisis como la que estamos viviendo. Y esto también es de gran importancia que las empresas lo consideren en sus propias respuestas, en el diseño de los planes de regresar o de teletrabajo, que realmente sea un proceso de construcción participativo de cómo vamos a enfrentar esta crisis y considere la perspectiva, los intereses y las necesidades de diferentes sectores que además sufren diferentes impactos. Entonces, en resumen, la respuesta ante el COVID-19 debe ser coordinada, centrada y sensible al género, con la participación de todos los sectores posibles. Y aquí quisiera hacer un llamado en particular a las empresas porque pueden hacer y implementar acciones que realmente sean muy importantes para sus colaboradores y colaboradoras y pueden usar, por ejemplo, los principios de empoderamiento de las mujeres, que son una guía que promueve ONU Mujeres, y el Pacto Global para orientar sus esfuerzos a que sean género sensibles. Hay otras iniciativas también, como el Sello de Igualdad de Género del INAMU en Costa Rica y en otros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Nos has complementado con datos muy valiosos las otras dos presentaciones. Y muchos de los participantes han preguntado por las fuentes de los datos. Tanto la doctora Felicia, Andy, Gaby pusieron pues, las fuentes en sus presentaciones, pero además les recuerdo que en las bios pueden ver los centros que dirigen. El Instituto de Estudios Avanzados de las Américas de la Universidad de Miami, el Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica y las iniciativas del sector privado de ONU Mujeres de Gaby. Los pueden ver en las, ahí tienen muchísima información sobre los proyectos que lideran. Igual en la web de nuestro Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer, de INCAE. Quisiera hacer 3 preguntas rápidas porque son unos temas que yo creo que nos pueden ayudar a cerrar una conversación tan rica y información tan valiosa.
Empezando con Felicia, estamos las dos hablando tanto de educación por tantos años. ¿Qué podemos hacer más desde nuestras instituciones que lideramos, desde la educación, Felicia? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Miami tenemos una escuela de medicina y además una escuela de enfermería, donde estamos buscando garantizar que lo que estamos diciendo para apoyar a los y las estudiantes se toma en cuenta y que lo tienen a su disponibilidad. Yo creo que en primer lugar tenemos que insistir que todas las escuelas de medicina y todos los hospitales que reciben estudiantes de medicina, de enfermería y otros profesionistas de la salud buscan tener un programa que es amigable a la familia, tanto para los hombres como para las mujeres, para que haya equidad en este sector tan importante. Yo creo que eso es uno, eso es primero. En segundo, también pensando en el sector educativo de los profesionistas de la salud, este tema que habíamos insistido en la Comisión Lancet sobre cuidados paliativos, ningún profesionista de la salud debería salir con título sin por lo menos un curso básico en cuidados paliativos y el manejo de dolor, porque todo profesionista de la salud lo va a enfrente la muerte. Ahorita están enfrentando día con día muchísimo y eso es terrible. Agobiante no es la palabra, es un dolor interno impresionante. Los cuidados paliativos intentan apoyar a los profesionistas a tener cierta capacidad y apoyo entre sí para poderlo enfrentar. Entonces, y se puede actuar ya. Hay cursos en líneas. Yo sugiero que busquen, por ejemplo, en el IHPC, que es el International Association for Hospice and Palliative Care, donde están promoviendo una serie de cursos. Y referente a la violencia, y creo que una de las preguntas mencionaba eso, y yo creo que es un tema, yo diría, no solo de derechos, también de salud pública, que desde la primaria, esos son temas que podemos explicar, traducir y hacer completamente normal. Como hoy cada vez más es hablar de la sexualidad, hablar de lo que es género, podemos hablar de la no violencia como una parte fundamental de lo que son nuestras vidas. Sí, así es. La educación es fundamental y además recibir la educación, pero también nosotras arriesgarnos a liderar más, aunque cuando lideramos sabemos que hay muchos retos y muchas de nosotras en algún momento huimos del liderazgo en muchas cosas porque hay microagresiones, hay un entorno complicado y hay muchas renuncias. Pero creo que también toca pues asumir estos roles porque los cambios los oportunidades y así nos ayuden a reducir la informalidad en los mercados laborales de América Latina. Sí, importantísimo. Y quizás para cerrar, unir lo que tú invitas a hacer, Andy, con la labor que está haciendo Gaby desde ONU Mujeres con las empresas. Quizás una de las formas en las que las empresas pueden aportar es trabajar con red de proveedoras, mujeres que desde su hogar puedan hacer una serie de servicios para las empresas y apoyar esta formación de las mujeres que tienen pues la labor y que sin duda están probado en muchos estudios, tienen mayor lealtad, reinvierten cualquier ganancia más en salud y la educación de los niños. Por tanto, para las empresas, colaborar con unos institutos de formación técnica les puede dar un enorme beneficio social, beneficio de sostenibilidad y tener una red de mujeres pues muy leales porque realmente puede ser una salida para todos muy sostenible. Gaby, ¿cómo verías ese tipo de proyecto de alianza como cierre del... Este tipo de alianzas son muy, muy importantes. Desde ONU Mujeres promovemos las compras sensibles a género, que son realmente acciones afirmativas tanto del Estado como de las empresas privadas para tratar de incluir a más empresas de mujeres entre sus proveedores.
Y esto es estratégico porque realmente sabemos de que las empresas de mujeres suelen ser más pequeñas, suelen tener dificultades de acceso al financiamiento y además tener dificultades de acceso a las licitaciones, especialmente cuando se piensan muy grandes. Tienen que además llevar un proceso de capacitación en muchas instancias. Lo mismo pasa a veces en Naciones Unidas, que son procesos de contratación tan difíciles que es bueno tratar de trabajar con ellas de una forma proactiva. E incluso lo que le pedimos a las empresas hacer es que empiecen por medir cuántos de sus compras están destinadas a empresas de mujeres, porque muchos se sorprenden de la baja cantidad de compras que realmente son a empresas de mujeres por estas barreras de mercado que tienen. Entonces, acciones en esa línea son algo que realmente promovemos desde el programa. Estamos muy dispuestos a trabajar con el INA en todo lo que podamos para hacer esto una realidad. Y además, este viernes tenemos un taller enfocado en las compras sensibles a género, dirigido a empresas porque realmente es estratégico en este contexto. Así que muchas gracias por la sugerencia. Y con Felicia también estamos haciendo varios proyectos de investigación que estaremos felices también de colaborar con ONU Mujeres. Tenemos algunas ideas que vamos a compartir y luego ojalá se transformen en más webinars. Así Fantástico. que quieren una última ronda de comentarios, empezando con Felicia para cerrar. Muchas gracias y gracias a todos los ponentes y los que han trabajado para hacer realidad este webinar. Estoy viendo que el número de personas que están escuchando y también la calidad de las preguntas es impresionante. Sobre todo lo que leí en los comentarios y las preguntas es una gran voluntad para cambiar, hacer frente a lo que es esta otra pandemia, que es la pandemia de violencia contra mujeres y contra niños y niñas. Y lo que sí quisiera pues, ofrecer es que desde el Instituto, la Universidad de Miami y la Comisión Lancet vamos a estar promoviendo y ofreciendo una serie de webinars precisamente para analizar qué podemos hacer en este contexto y qué podemos hacer más adelante. Y si hay qués, mientras tanto yo diría a todos ustedes, insistir con sus empresas y insistir con sus gobiernos de asignar fondos para el apoyo a los albergues, para asignar más líneas telefónicas y para garantizar que los que trabajan para garantizar la justicia dejan un espacio para mujeres y niños si tienen que salir de sus casas. Muchísimas gracias, Felicia. Andy. Sí, muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy valioso la conversación. Vuelvo a la importancia de que para poder incidir en estos temas más estructurales, de nuevo, por los diferentes procesos históricos que han llevado y las construcciones sociales que han llevado a nuestros países, es que tenemos en la mayoría de los espacios de toma de decisión a nivel político y a nivel de las empresas sigue siendo representado por hombres. Entonces, por eso es tan importante las campañas de sensibilización para que estos hombres comprendan la importancia de incluir las otras voces, la importancia de las decisiones asociadas al género que harían igualmente a los negocios más competitivos, a su fuerza laboral más productiva y al mismo tiempo ampliaríamos la escala de la agenda de equidad de género en todos nuestros países. Y obviamente, cómo eso pues se relaciona al tema educativo es que en muchos países estamos viendo que empresas que han hecho un gran esfuerzo por promover esta agenda de equidad de género encuentran de repente un reto a la hora de contratar talento, porque tal vez no hay tantas mujeres que se han formado en estas áreas, que entonces eso nos lleva a los sistemas educativos a también reconocer la importancia de promover oportunidades para que las mujeres se puedan formar en estas áreas no tradicionales. Y viendo algunas de las preguntas, cierro diciendo, hay muchísimo, todos los datos y las estadísticas que hemos compartido, pues hay muchos datos de organizaciones que se dedican específicamente a trabajar el tema de género desde el lente de la masculinidad, ¿verdad? Organizaciones como Promundo, como Men Engage, como las mismas Naciones Unidas, cada vez más abordan el tema de género desde el lente de la masculinidad. La misma OIT. Los invito y las invito a que busquen información en todas estas plataformas porque
cada vez más se ve la importancia de incluir las diferentes visiones de desarrollo, porque eso nos hace pues mucho más robustos y por supuesto muchísimo más inclusivos. Gracias, Andy. Acabamos de lanzar la nueva página web de nuestro Centro de Liderazgo Colaborativo de la Mujer. Hay un apartado que se llama Fuentes de Información e Investigación, en donde recopilamos muchos de estos sitios para tener todo de más fácil acceso. Así que están invitados a acceder de forma gratuita a toda esta información. Y Gaby, cerramos con una invitación para aquellos que nos escuchan del sector privado. Muchísimas gracias. Yo lo que quisiera hacer es un llamado al sector privado y en general a todos los sectores para que no vean el tema de la igualdad de género como un tema que se puede dejar de lado en el contexto de la crisis. Realmente el tema de la igualdad de género tiene que ser un eje importantísimo en el diseño de las respuestas y en el diseño de los planes de recuperación. Queremos realmente salir de esta crisis con una sociedad más inclusiva y más igualitaria y no más bien ampliar todavía más las desigualdades. Entonces, desde el programa Ganar, Ganar, decimos que la igualdad de género es un buen negocio. Este es un programa de ONU Mujeres, OIT y la Unión Europea. Ahora queremos decirles que es un buen negocio también en épocas de crisis. Es importantísimo para construir una sociedad y empresas más resilientes y saber que hay que incluir las perspectivas de diferentes personas con diferentes necesidades y diferentes intereses es fundamental incluso para las empresas para construir sus propias estrategias de respuesta y de salida a la crisis. Entonces, realmente hacer un llamado a las empresas que quieren trabajar el tema de igualdad de género a que nos puedan contactar para también ayudarles y asesorarles en algunas acciones que pueden implementar durante esta época y de forma posterior, porque realmente las empresas que han venido trabajando estos temas probablemente sean empresas más resilientes. Las empresas que ya tienen esquemas de teletrabajo, que han trabajado en esquemas flexibles de trabajo, que entienden que las personas tenemos una vida privada, que tenemos responsabilidades, que tenemos temas de cuidado y de trabajo no doméstico, son empresas que probablemente al arranque de la crisis les fue menos difícil ajustarse a esta nueva forma de trabajar. Entonces, realmente es una forma además de construir resiliencia, entender las diferentes necesidades que tienen sus colaboradoras y colaboradores. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que está claro, con más del 50% de los ciudadanos latinoamericanos mujeres, con la mayoría de los lugares monoparentales teniendo un líder de la familia, una mujer. Es evidente que no podemos tener sostenibilidad en nuestra región si no tenemos esta perspectiva. Y lo otro, usemos datos en nuestros argumentos. Hay muchas de las preguntas del chat, ¿cómo podemos hacer para hacernos escuchar? El uso de datos, de la información y de la investigación es lo mejor. Y luego no huir de la colaboración y de las conversaciones entre hombres y mujeres, porque si no vamos a trabajar mucho desde sola una mentalidad o una perspectiva de la vida. Incorporar la otra perspectiva nos hace entender mejor cómo ven el mundo, cómo ven la realidad, y trabajando de forma colaborativa siempre el resultado es mejor. Eso también la ciencia y muchos estudios lo están demostrando. Entonces, yo creo que nos han compartido datos muy valiosos para toma de decisiones y para acciones, que es algo que estamos buscando siempre. No quedarnos con una fotografía que nos desaliente, sino realmente con información que nos muestre cómo podemos movernos hacia adelante. Así que les agradezco muchísimo su tiempo, Felicia, Gaby, Andy, al equipo de INCAE también, a Priscila, Gaby, a Pablo y a Raquel, y a todos nuestros participantes. Hemos tenido un número muy grande de personas muy activas. Hemos recogido todas las preguntas y vamos a ir compartiendo también información para no dejar preguntas importantes sin responder. Que tengan un excelente día. Gracias por su liderazgo, gracias por la gran labor que hacen y aquí seguimos en contacto. Mil gracias, Camelia. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Que tengan un buen día. Adiós. Bye, Andy. Hasta luego, gracias. Bye. 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 Muchas gracias.